Vamos hoy a trabajar con un montaje que tiene la siguiente característica. Entonces tenemos el autómata, ¿sí? Al autómata tenemos conectado por la entrada 0, vamos a tener conectado un termistor de 10 kiloohmios. Ese termistor viene conectado al voltaje positivo. Entonces viene así, entre el voltaje positivo de la fuente, ¿sí? Y la entrada 0 conectamos un termistor de 10K. Ese termistor está conectado a una resistencia que va a ser manejada. Esa resistencia va a ser manejada por la, cojamos otro color, va a ser manejado por la salida 0 del autómata. La salida 0 nos va a manejar una resistencia que está conectada entre la salida 0 y tierra o el GND con que está alimentada, de la fuente que está alimentando el autómata. Entonces, ahí tenemos un circuito que nos permite medir la temperatura y controlar el calor en esa resistencia para el tercer punto, que va a ser el control de temperatura. Adicionalmente, entre el terminal positivo y la entrada 1, la siguiente entrada, vamos a tener conectado, ¿sí? Aquí entre positivo, tenemos conectado un potenciómetro, pero observen que el potenciómetro lo tenemos solo conectado un extremo y el centro que viene hacia la entrada. El tercer terminal lo dejamos sin conectar. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de usar el potenciómetro como reóstato, ¿sí? Eso tiene la ventaja de que podemos conectar en paralelo interruptores si no hacemos cortos, caso que no ocurriría si tuviéramos un potenciómetro y colocamos un interruptor entre el centro y positivo y el potenciómetro estuviera apuntando a la tierra, haríamos un corto ahí. Ya si necesitamos colocar definitivamente trabajarlo como potenciómetro, tampoco sería problema enviar el tercer terminal a tierra, también eso es viable. Entonces el montaje que vamos a tener quiere decir que vamos a utilizar la entrada 0, la entrada 1 y la salida 0. Eso es lo que vamos a utilizar para este trabajo. Entonces ahora pasamos al programa, ¿sí? Y en el programa entonces vamos a decir que la entrada 1 le vamos a poner un nombre de reóstato. O la podemos llamar set. A la entrada 1 lo voy a llamar sensor. A la entrada 0, perdón. A la entrada 0 lo llamamos sensor, a la entrada 1 reóstato. Las conectamos a la tarea, ¿sí? Aunque no lo voy a conectar a esta tarea inicialmente. Y el sensor, vamos a conectemos ambos y vamos a manejar una salida a través de, llamémoslo, la resistencia. Ahí tenemos, vamos a ampliar un poquito porque, para que miremos qué es lo que, entonces decimos que, a ver, pongámosle aquí, ampliación. Entonces decimos que tenemos la entrada 0, la llamamos sensor. No, ampliemos más que todavía. No se alcanza a ver lo suficientemente. Ahí ya se alcanza a ver. La entrada 0 la llamamos sensor, la entrada 1 la llamamos reóstato, las conectamos a la tarea y la salida 0 la llamamos resistencia y está conectada también a la tarea. Vamos a crear aquí una variable, agregar una salida, ¿sí? Aquí agrego una salida y la vamos a conectar a una variable de memoria. ¿Para qué? Para ahí tener el resultado del escalamiento. Entonces venimos hasta acá y le damos conectar y ya nos queda esta variable de memoria, ¿sí? Aquí conectada a la tarea. Entonces ahí vamos a poner el resultado del escalamiento. Entonces, ¿cómo es el trabajo con las entradas en este caso? Entonces, si nosotros pasamos el mouse encima del nombre de la primera entrada o de alguna de las entradas y editamos las propiedades, vamos a ver que el cuadro de propiedades nos permite determinar el modo de operación de la entrada. Entonces, cuando se llama entrada universal es porque ella está trabajando en principio como una entrada analógica y hace
a nivel de software toda la discriminación para utilizarla como digital o como analógica. Enseguida vamos a ver en qué caso se usa de una manera o de otra. Eso es lo que llama entrada universal. Nosotros podríamos en un caso dado decirle, no, no va a ser universal, sino que va a trabajar como contador. Entonces esa entrada ya no le mide voltajes o le dice si está en 1 o en 0 la entrada, sino que le cuenta todos los pulsos que lleguen. O encoder es que se une con otra de las entradas y entre las dos cuentan la posición del elemento que esté conectado que esté acoplado al encoder que esté conectado a las entradas. O Manchester es para conectar sensores inteligentes. Aquí le decimos a qué velocidad va a muestrear la entrada. Por defecto está a 1 kHz. Podemos ponerla que muestree más rápido, más lento. Le decimos la lógica de la entrada positiva. Entonces, cuando decíamos que tenemos un contacto normalmente cerrado y no queremos pelear con esa lógica dentro del programa, entonces le escogemos una lógica negativa. Desde aquí escogemos la lógica. Por defecto es positiva. ¿Basado en qué principio? En el principio que decimos de trabajar siempre con lógica positiva. Lógica positiva quiere decir que dentro del programa todo lo que esté activado es 1 y lo que está desactivado es 0. Porque si uno empieza a decir este se activa es en 0, uno empieza a hacer negación y termina haciendo dobles negaciones y después comete errores lógicos en el programa que le quedan difíciles de buscar. Aquí le decimos el umbral alto y el umbral bajo. ¿Qué son esos? ¿En qué valor de unidades análogo digitales, a partir de qué valor hacia arriba se considera que está llegando un 1 digital y a partir de qué valor hacia abajo un 1 está llegando un 0 digital? ¿Esto qué me permite? Me permite que si estos valores están muy separados o muy cercanos, creamos una histéresis de entrada, lo que es muy útil cuando estemos trabajando con señales que vienen de elementos electromecánicos que generan mucho rebote o con señales ruidosas. Luego aquí hablamos de la banda de la banda de estabilidad de medición. Esto quiere decir en qué rango de voltaje establecemos que la señal sea estabilizado. Cuando ponemos el 4095 estamos haciendo que esa función de estabilidad no opere, porque en algunos casos puede ser molesta. Y finalmente, aquí donde dice el puerto de seguimiento encoder, es que nosotros entonces si queremos que esto trabaje como un encoder, aquí le decimos con cuál puerto se va a asociar para hacer encoder. Entonces, eso es en cuanto a cómo se manejan las propiedades de las entradas. Y en este momento entonces decíamos, cuando queremos ver esa entrada en el programa, entonces, ¿dónde se usa como entrada? Generalmente en las transiciones. Entonces, voy a agregar un estado para mirar la transición. Aquí tengo los dos estados, el que acabé de agregar y este. Y entonces miremos una transición entre ellos dos para mirar cómo es el concepto de usar las entradas. Entonces, yo aquí, cuando venga y toque esta variable sensor, entonces yo le digo, si el sensor está en verdadero, también puedo preguntarle si el sensor está en verdadero, si está en falso, o sea, si es igual a 0, si hay un flanco ascendente o un flanco descendente en el sensor. ¿Sí? Entonces podemos preguntar si el sensor está en 0, en 1, si está en 0, si es un flanco ascendente o un flanco descendente. Ahí se está determinando que el comportamiento de esa variable de entrada es una variable digital, o sea, unos y ceros, o sea, estamos poniendo sensores tipo on-off. Pero si al contrario preguntamos por un valor, o sea, aquí donde dice constante, o sea, donde dice true, ¿sí? Donde está verdadero, tengo el sensor y donde está verdadero le preguntamos por un valor, digamos, vamos a poner un valor numérico, digamos que vamos a preguntar si es mayor que 300. Entonces aquí pregunté si es igual a 300. Entonces, si ahí pulsamos clic sobre este símbolo, igual nos aparecen los distintos tipos de comparación. Entonces yo aquí podría estar preguntando si es mayor o igual a 300. Entonces ahí ya ocurre algo importante y es que ya este sensor se está viendo como una variable analógica sin nosotros tener que ir a cambiar, hacer configuraciones diferentes en el programa. O sea, solo con preguntar
Pregunto por un valor, ella se comporta como analógica. Preguntamos por un estado lógico, ella se comporta como si fuera una variable lógica. A ese respecto, es importante tener en cuenta, ¿sí? el Sí, a ese respecto es importante tener en cuenta lo siguiente, cómo llegan esas señales al automata programable. Entonces, decíamos que el circuito parte de tener una fuente, más o menos, y decimos que al terminal de referencia de las entradas del autómata, ¿sí? Viene este terminal negativo y un sensor o en este caso digamos un sensor determinado va entre positivo y la entrada. Decíamos que esa entrada tiene una resistencia y pasa a través de un optoaislador que regresa y estas señales van internas, este es otro optoaislador que regresa, estas señales van internas. Entonces el voltaje que llega a la CPU internamente es proporcional, ¿sí?, a la corriente, ¿sí?, de la entrada. Y esa corriente de la entrada es proporcional al voltaje que se esté aplicando. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros cuando colocamos un sensor y él empieza a cambiar su impedancia interna, lo que está haciendo es dejar que pase más o menos corriente, y al pasar más o menos corriente, por supuesto que entre el terminal de entrada y la referencia va a haber un voltaje que es el que termina siendo reflejado en la salida del optoaislador y que llega de hecho al microcontrolador. El microcontrolador va a pasar ese voltaje a través de un convertidor análogo digital. Ese convertidor análogo digital, entonces, el circuito está en hardware, está calibrado más o menos para lo siguiente: que nosotros tengamos una medición de voltaje entre 1 y 10 voltios. Esto es continuo. Cuando vamos a trabajar medición de voltajes continuos, la entrada, el rango está entre 1 y 10 voltios. Y esto corresponde a unidades de análogo digital entre más o menos 4095, ¿sí?, y 400, más o menos, ¿sí? Entonces, que es una décima parte, ¿sí? Por debajo de eso por debajo de ese valor no se da un segundito, perdón. Por debajo de ese valor no se da la medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque no medimos por debajo de 1 voltio, porque como lo que tenemos a la entrada son optoaisladores, ellos por debajo de 0.7 voltios no van a mostrar, no van a medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un semiconductor. Entonces, en este caso, y no tiene un circuito, eso no es un optoaislador analógico. Si fuera un optoaislador analógico, sí podría medir menos de 0.7, pero estos son optoaisladores convencionales. Entonces, básicamente lo que ocurre es que tenemos ese rango. Entonces, ahí es importante eso, considerar que la medición llega al microcontrolador o al microcontrolador del autómata en un rango de valores análogo digitales. Y eso es lo que vamos a ver cuando nosotros estemos midiendo. ¿Cómo así? Cuando yo tengo el autómata programable, ¿sí?, conectado al programa, puede ser que ni siquiera puede que ni siquiera le haya enviado un programa al autómata, pero él me debe permitir medir sus variables. Entonces, vengo a herramientas y abro el registrador de variables. Ahí en ese registrador de variables tenemos una lista de las entradas y salidas del autómata. Nosotros podemos agregar aquí más variables usando clic derecho, y aquí en agregar variables, escogiendo de las variables que tiene, escoger otras y agregarlas a esa lista. Después de que ya están en esa lista, va a pasar algo, que cuando
en este botón de iniciar le demos clic, va a empezar a llegar la información de cómo están estas entradas y las salidas. Entonces aquí tengo el sensor y el reóstato, pero aquí yo no le debo pulsar clic sin antes haber conectado el autómata. En este caso está conectado al puerto COM3. Aquí hago un rápido recorderis que si nosotros tenemos el puerto cerrado, entonces aquí donde dice port, dice close, y si queremos saber cuál es el puerto, entonces podemos venir aquí, tanto en el menú de herramientas como en el menú de depuración, aparece un acceso al administrador de dispositivos, o sea, ya no hay que ir por otra vía a buscarlo. Cuando damos clic, él abre y nos muestra cuáles son los puertos que tenemos. Venimos a donde dice puertos COM y LPT. Aquí me dice que tengo un dispositivo 3. Si yo desconecto y conecto el USB, ese puerto debe desaparecer y aparecer. Allá volvió a aparecer. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces uno tiene aquí una lista grande de puertos Bluetooth y no sabe cuál es. Es bueno determinar exactamente el puerto que tenemos, que en este caso es el COM3. Entonces, luego podemos venir a depuración o a herramientas y le decimos buscar si se conecta el COM3. Bien, si vemos que se conecta a otro diferente, entonces debemos venir aquí a depuración y desplegar la lista y escoger el puerto que corresponde. En ese caso aparecerán aquí unos avisos rojos indicando que está configurando, identificando y configurando identificando el autómata y configurándole la hora para que quede ya su hora actualizada. Aquí tenemos, esa hora se conserva solo mientras tengamos energizado el autómata programable. Entonces, si deseamos que él esté todo el tiempo con la hora, debemos ponerle al PLC una UPS. Entonces, volviendo aquí en herramientas, como ya tenemos el puerto conectado, vamos en herramientas de nuevo al registrador de variables y entonces vamos a iniciar, le pulsamos clic en iniciar y vemos que en esta ventana empiezan a aparecer las tramas del protocolo Modbus y empiezan a aparecer valores en estas entradas. Entonces, cuando muevo yo este reóstato, ¿sí? Vemos que su valor cambia hasta 4095 y si lo regreso, ¿sí? El valor inicia en 889 hasta 4095 y 889. Aquí surgiría una pregunta, pero no se había dicho que era desde 400. Lo que dijimos, que es desde 400, ¿sí? Aquí mirando ¿sí? Lo que es desde 400, pongamos la lupa, ¿sí? Lo que dijimos que es desde 400 es la medición cuando entra al autómata un voltio. Pero en este caso, como estamos trabajando con un reóstato, él cuando está en un extremo deja pasar una corriente que por supuesto entonces nos va a estar dejando que en los terminales haya cerca de 2 voltios, que es el doble de 400. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es que está dando 800 la mínima medición, porque ese potenciómetro, si lo observamos acá, mire que él siempre está dejando pasar corriente, estando, si el potenciómetro pasó al valor máximo, entonces lo que hizo fue conectarme directamente a la fuente y eso da el voltaje mayor. Pero si nosotros giramos el potenciómetro al otro extremo, entonces nos va a dar la resistencia del potenciómetro y eso deja pasar una corriente que nos establece un voltaje entre la entrada y la referencia, en este caso 2 voltios, con el potenciómetro de 10 kiloohmios que tenemos. Entonces, volviendo al programa, entonces tenemos una herramienta importante que es el registrador de variables. Después de que nosotros tenemos las variables elegidas, podemos venir a las posibles 4 plumas que tiene el registrador. Tiene 4 plumas, una roja, una azul, una verde y una moradita. Y uno escoge en cada pluma qué variable quiero que salga. Entonces, por ejemplo, a la pluma azul le voy a poner el reóstato. Y de manera que cuando yo le diga que empiece a trazar, vemos aquí abajo que aparece esa variable azul. Y cuando yo mueva el reóstato, por supuesto que esa variable azul empieza a cambiar,
¿sí? De la misma forma que yo estoy moviendo, ¿sí? El reóstato. Entonces ahí vemos. Está desde el mínimo valor hasta, y podemos pues subir hasta valores más altos. Entonces, ¿para qué es interesante este registrador? Porque ahí podemos ver el comportamiento de las entradas analógicas. No es tanto para ver las entradas digitales, sino más para las analógicas, aunque una señal digital también se vería cómo funciona. Entonces, el sensor de temperatura está dando 577. ¿Qué son esos 577? Unidades análogo-digitales, o sea, no son ni grados. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿cómo hago para las unidades análogo-digitales? Esa es la parte que vamos a hacer en la sesión siguiente. ¿Y cómo hago? Y aquí el reóstato también me está mostrando unidades análogo-digitales. Uno puede medir el voltaje en los terminales del autómata, o sea, entre la entrada y la referencia, y sacar los valores que corresponden al reóstato y puede crear una calibración. Hasta aquí llega esta parte de la revisión de las entradas análogo digitales